Filosofía medieval, 12 de mayo. Bien, decíamos que vamos a pasar a Agustín, vamos a pasar al siglo IV. Justino pertenece todavía a las primeras generaciones cristianas, no a la generación de los apologistas, siglo II. Y son las primeras bases, ¿no?, de la filosofía cristiana. Con Agustín ya estamos en una época, diríamos, más madura, ¿no? Ya estamos en el siglo IV. Agustín nace en el año 354, estamos a mitad del siglo IV, el cristianismo ya ha hecho grandes progresos, ha pasado de una época en que es una pequeña minoría, ¿no?, en que los cristianos son una pequeña minoría, que tienen que defenderse también de las persecuciones, están todavía en un ambiente hostil, ¿no?, poco conocidos, ahí nace la apología cristiana. En cambio, durante los siglos III y IV el cristianismo se expande muy rápidamente, hasta que se llega a un cambio histórico neto en el siglo IV, en particular a partir del año 313, ¿no?, cuando el emperador Constantino se convierte al cristianismo, ¿no? Es el primer emperador que, aunque al final de su vida, pero se convierte al cristianismo. El Imperio Romano había pasado por una crisis muy fuerte, que había llevado durante el siglo III a muchos conflictos, muchas guerras, muchos emperadores que se habían sucedido. Finalmente, Diocleciano, antes de Constantino, había reorganizado un poco el imperio hacia finales del siglo III, y a comienzos del siglo IV había lanzado una gran persecución, quizás la más grande de toda la antigüedad, que había durado del año 301, 302 hasta el 313, una década completa de persecución sistemática. O sea, no solo una persecución con denuncia, como era en la época de Justino, si alguien era denunciado, tenía que retractarse, pero no, en el caso de Diocleciano fue una persecución, diríamos nosotros, de marca totalitaria. O sea, el emperador, sobre todo algunos ministros, persuadieron al emperador a lanzar una persecución a todo terreno, de manera que en todo el imperio, no todos los cristianos fueron obligados a sacrificar a los dioses o al emperador como dios, o si no a ser condenados a muerte. Bueno, y esa fue entonces, eso produjo muchísimas víctimas, muchísimos testimonios, ¿no?, o mártires, como se empezaron a llamar, pero al mismo tiempo produjo también finalmente la victoria del cristianismo, porque esta persecución a tan gran escala que mostró también la valentía, digamos, la convicción, ¿no?, sobre todo de los cristianos, de dar testimonio de su fe, y finalmente entonces convenció también al emperador que esa era en una religión creíble y que entonces había que promoverla en vez de combatirla. De modo que el propio Constantino, que reunificó el imperio, porque el imperio se había ya administrativamente dividido en dos partes, parte de Oriente y parte de Occidente. Constantino lo reunificó bajo un único emperador, aun cuando mantuvo la división administrativa. Bueno, y él mismo también promovió la fundación de una nueva capital en el Oriente, que fue la ciudad de Constantinopla, ¿no? Y entonces con Constantino, podríamos decir, empieza la fase cristiana del Imperio Romano, que abarca los últimos 2 siglos para el Occidente, ¿no? En Oriente, el Imperio Romano durará mucho más, hasta la época, prácticamente hasta la época moderna, ¿no?, hasta el siglo XVI. Pero en Occidente, la parte occidental del imperio después colapsará en el siglo V. De manera que, bueno, Agustín evidentemente pertenece a la parte occidental del Imperio Romano, es un autor latino, ¿no? Los autores griegos anteriores a Agustín, nosotros no alcanzamos a tratarlo en clase, pero sí los tendrían que leer ahí en el manual de Gilson, ¿no? Sobre todo son importantes los autores de área alejandrina. Les recomiendo sobre todo leer Gilson, donde habla de los autores alejandrinos, que fundamentalmente son Clemente de Alejandría y el más famoso aún, Orígenes de Alejandría, ¿no? Orígenes de Alejandría puede llamarse el primer filósofo sistemático, propiamente tal, en el ámbito cristiano, pero que todavía mantiene en su sistema, ¿sabes?, que se puede decir que crea una filosofía cristiana sistemática,
pero en su sistema también incluye elementos platónicos, de manera que la filosofía de Orígenes sí es una filosofía cristiana, pero diríamos que tiene una cierta contaminación, como diría, una cierta como contaminación o mezcla de ciertos elementos platónicos. El ambiente filosófico de Alejandría era fuertemente neoplatónico, ¿no? Estamos en la época de oro del neoplatonismo, siglo III, la época de los grandes filósofos neoplatónicos, Plotino, Porfirio sobre todo, que evidentemente influyen también en la sistemación de Orígenes. Eso, repito, pueden leerlo en el manual, pero también estamos organizando una ayudantía sobre eso para que puedan ver algo más de Orígenes, que es muy importante. En el caso de Agustín, en cambio, podríamos decir que estamos frente a la primera filosofía cristiana coherente que además hace un filtro, digamos, de los elementos neoplatónicos. Si bien también las bases de la filosofía cristiana que Agustín elabora rescatan ciertos axiomas y ciertas demostraciones básicas, entonces ciertos pilares del sistema platónico, neoplatónico, pero después, y eso sobre todo se refiere a la primera parte de la vida de Agustín, cuando él está aprendiendo filosofía, digamos, aprende fundamentalmente de los platónicos, como también relata en las Confesiones, pero después en la Edad Madura se dedica también a filtrar, o sea, a hacer ciertas distinciones y entonces a refutar también ciertas tesis neoplatónicas que él se da cuenta que no calzan con algunos postulados básicos que acepta la filosofía cristiana, y por lo tanto también hace una polémica, una refutación directa de algunos exponentes neoplatónicos, sobre todo de Porfirio. Además, Porfirio en el siglo IV, el discípulo de Plotino, que también ordenó las Eneadas, editó las Eneadas de Plotino, también escribió un tratado muy fuerte contra los cristianos. Entonces estaba también la exigencia de refutar a Porfirio. Bueno, ¿de qué ambiente viene? Dijimos que está en Occidente, pero en particular Agustín es un africano, viene de África. ¿Qué se entiende con África? Se entiende la provincia romana de África. Con África, en esta época, también si lo leen en los manuales, en la literatura, africano no significa genéricamente de todo el continente, de una parte cualquiera del continente africano, sino que específicamente de la provincia romana de África, que correspondería a lo que hoy día sería Tunisia y parte de Libia. Tunisia y gran parte de Libia, podríamos decir. No incluye, por ejemplo, Egipto, ¿no? Egipto para nosotros es África, porque es continente africano, pero los romanos llaman eso Egipto, es distinto a África. Bueno, Egipto es evidentemente una provincia griega, ¿no? Fuerte, que es parte del Imperio de Oriente. En cambio, la provincia de África es una provincia de Occidente, una provincia latina, fuertemente latinizada, ¿no? Está en manos de los romanos. Cuando nace Agustín, ya desde hace 6 siglos, desde cuando, ¿no?, los romanos derrotaron al Imperio de Cartago en el finales del siglo III a.C., ¿no?, con las guerras púnicas, ¿no?, la guerra contra Aníbal. Los cartagineses, ¿no?, agredieron a los romanos con Aníbal, pero fueron finalmente derrotados. De manera que, bueno, es una región fuertemente romanizada, fuertemente latinizada. El latín es el idioma más importante, es el idioma materno de Agustín. Bueno, él nace en un pueblo, podríamos decir, una pequeña ciudad del norte de África, llamada Tagaste, un pequeño municipio, como se decía, y entonces en un lugar bastante, digamos, aislado, fuera como también de las grandes corrientes culturales o también comerciales, y nace también en un ambiente social que podríamos llamar una clase media, pero media bastante modesta, digamos. Sí, probablemente el papá de Agustín tiene pequeñas propiedades, tiene una pequeña renta, o sea, tiene algunos recursos, pero es una clase media modesta, tanto así que Agustín no puede pagarse la instrucción, pues, digamos, la educación tiene problemas. O sea, una vez pasada la educación básica, sabemos que la familia tiene problemas para que él siga estudiando. No hay educación gratuita en el Imperio Romano, no existe eso. Y entonces los ricos pueden pagarse la educación, pero los ricos muchas veces también ayudan. Entonces
Entonces la mamá o ambos padres buscaron ayuda y efectivamente encontraron un mecenas, un personaje rico que aceptó. Evidentemente, la mamá, sobre todo, que se preocupaba de ese aspecto, mostró que el niño tenía talento, que merecía, digamos, ser ayudado. Y entonces, efectivamente, se le pagó una instrucción. Y bueno, la instrucción fundamental era lo que en ese tiempo se llamaba la instrucción retórica, ¿no? La instrucción retórica, que preparaba a lo que podía después ser una carrera en el ámbito del derecho, o sea, de la retórica, después de aprender a hablar, ¿no? O aprender ciertas nociones de literatura, leer un poco los poetas romanos, Virgilio, etc. Se pasaba después a una instrucción más específicamente de derecho, ¿no? Para ingresar a una carrera burocrática, podía ser uno abogado, y entonces evidentemente la familia buscaba con eso que pudiera surgir más Agustín socialmente, ¿no? Mm. Pero resultó que Agustín, cuando llegó al final de la enseñanza de retórica, se topó también con algunos escritos filosóficos, porque el autor fundamental que se estudiaba para la retórica, que era Cicerón, ¿no? El famoso orador político y también filósofo del siglo I a.C., de la época de Julio César, que había pasado a Profe, ser, ¿sí? esa educación, ¿qué tanta influencia helénica había? Como, ¿qué tan separados están los latinos de los helénicos? De lo heleno en ese sentido. Digamos que a nivel de la alta cultura estaban muy unidos. Tú te refieres a la época de Agustín, no la de Cicerón. Sí, sí, Ana Agustín, como qué tanta influencia griega había, esa educación consistía tal vez en la filosofía griega también, o los dejaban ya más de lado. Digamos que en la época de Agustín eran educaciones ya separadas, al menos Ya. hasta un cierto punto. O sea, un joven que hacía la educación retórica estudiaba exclusivamente autores latinos, porque ya, o sea, los romanos habían aprendido de los griegos, pero eso había pasado siglos antes, ¿no? En la época de Cicerón. Si uno quería estudiar en la época de Cicerón, tenía que partir estudiando griego, no había otra forma, ¿no? Pero después de Cicerón en adelante, los autores latinos habían traducido, entonces habían creado, y habían creado libros nuevos, entonces habían creado una literatura retórica, pero también poética, etcétera, que entonces permitía armar un currículum que para el romano era todo en latín. Después, cuando se llegaba a un cierto punto, por ejemplo, en la filosofía, que era algo más como específico, entonces ahí sí había que volver a leer los griegos. O sea, si bien había traducciones, pero digamos, había que volver a estudiar griego, ¿no? Pero sí Ya, perfecto. en la época de Agustín también se empiezan a traducir obras filosóficas más específicas del griego al latín. Claro, eso veremos que es un hito que Agustín relata en las mismas confesiones. Él dice que hasta que estuvo en África, después también en Roma, no conoció nada de los griegos, pero cuando fue a Milán, que en esta época era la capital del Imperio de Occidente, ahí sí en Milán, que era la ciudad, diríamos, más avanzada en ese momento culturalmente, sí había gente que se dedicaba a traducir, por ejemplo, Plotino del latín, o sea, del griego al latín. Y ahí él pudo conocer a los platónicos porque todavía no sabía griego, ¿no? Entonces no era lo normal saber griego para un hombre, incluso de mediana, medio alta cultura, ¿no? Como era en la época de Cicerón. Agustín aprendió griego tarde y no muy bien. Las obras filosóficas siempre las leyó en latín, básicamente. Después diremos, en todo caso, algo más todavía sobre eso. Bien. Bien, voy a resumir entonces un poquito las líneas básicas de su vida, a pesar que cuento con que ustedes están leyendo las confesiones, ¿no? Es muy importante que lean las confesiones porque dan como todo el itinerario, ¿no? Con que Agustín se desarrolla, tanto en el desarrollo psicológico, humano, en todos los aspectos, que él junta con el desarrollo también filosófico. Entonces es importante verlo como en el contexto, ¿no? Y estos libros son fáciles, se leen fácilmente, son libros narrativos. Salvo, bueno, en el cuarto hay cosas importantes filosóficamente, pero eso lo veremos, lo leeremos en clase. Lo importante es que al menos del 1 al 8 lo pueden leer fácilmente como
como novela, digamos, como se lee un libro, una novela, salvo el séptimo, que el que vamos a ver, cómo analizar ahora en clase. Bueno, después de terminando su instrucción retórica, decíamos, él se topó con Cicerón y leyó también algunos escritos filosóficos de Cicerón. Y ahí fue donde él entonces decidió no seguir con la carrera en un ámbito como burocrático o de derecho, de leyes, etcétera, como abogado, como funcionario, porque en definitiva se enamoró de la filosofía, con un escrito que escribió Cicerón, que en realidad es una paráfrasis, un poco una imitación, diríamos, de un libro de Aristóteles, el Protrépticos. Un escrito, diríamos, en griego, protrepein, significa convertir, o sea, un escrito dedicado por Aristóteles a convertir a los jóvenes a la filosofía, enamorarlos de la filosofía. Y bueno, nosotros no tenemos el original de Aristóteles, tampoco tenemos la traducción de Cicerón, pero sí tenemos algunos fragmentos citados por Cicerón, por Agustín, y bueno, y tenemos la historia que él cuenta en las Confesiones, en el libro tercero, cuando dice, entonces yo al leer este libro, que en latín se llama el Hortensius, al leer el Hortensius me enamoré de la sabiduría. Y entonces renuncié, digamos, a una carrera, lo que querían mis padres, digamos, una carrera en el ámbito del derecho, de la administración, de algo más práctico, ¿no? Y algo más rentable. Y entonces prácticamente él empezó a hacer clase, digamos, a ser profesor, lo que nosotros podríamos llamar un profesor de enseñanza media, donde enseñaba lenguaje, lo que se llama ahora lenguaje, sería como castellano, pero que incluía evidentemente también gramática, también literatura. Bueno, yo digo profesor de liceo, pero no existían liceos, ¿no? En realidad era, o de enseñanza media, pero no existía una enseñanza media formalizada, ni mucho menos organizada con colegios ordenados, como conoceríamos nosotros, ¿no? No siempre son ordenados, pero eran un poco, pero ahora lo son un poco más de lo que eran en esa época. Era en esa época bastante caótico, incluso más caótico que ahora, ¿no? Dedicarse a la enseñanza que nosotros llamamos enseñanza media, ¿no? También porque, claro, como no existía una organización formal, prácticamente el profesor tenía que preocuparse de todo, tenía que cobrarle a los estudiantes, no siempre lo pagaban. Era, digamos, un trabajo que nosotros llamaríamos muy precario, ¿no? Incluso más precario que el correspondiente actual, ¿no? Y entonces, bueno, él se encontró entonces siempre, mientras estuvo en África, con dificultades económicas. Él tenía, después de, digamos, empezar a trabajar, también tenía una pareja, entonces tenía que, y tuvo un hijo, de manera que tuvo que, también ella tenía que mantener una familia. Y bueno, finalmente decidió, para intentar mejorar su condición económica, trasladarse a Roma. Mientras tanto, él se había convertido al maniqueísmo, después hablaremos más de esta secta. Era maniqueo, una secta que en esa época tenía mucho éxito en el Imperio Romano. Y bueno, sus amigos maniqueos le encontraron contactos para que se trasladara a Roma, para que pudiera trasladarse allá. Sin embargo, no le fue mucho mejor en Roma que lo que le había ido en África. Además se enfermó, pasó por un momento muy malo, además tuvo que irse solo porque no podía llevar inmediatamente a la familia, porque no tenía recursos, entonces dejó su pareja. No estaba casado formalmente, era una pareja informal. Dejó su mamá, que mientras tanto había quedado viuda, entonces también la familia como separada. Pasó un momento difícil, pero en un momento dado tuvo como un golpe de fortuna porque siempre sus amigos maniqueos le encontraron un contacto con la capital, o sea, con Milán. En Milán se hacía un concurso para la cátedra imperial de retórica, o sea, la cátedra pagada por el emperador, estatal, ¿no? Y entonces, evidentemente, era otra cosa, otro cuento, digamos, poder contar, y ganó ese concurso, o sea, se presentó y ganó este concurso para la Cátedra Imperial de Retórica. Entonces, claro, seguía siendo profesor, ¿no? Pero un profesor ya ascendido a un nivel social
radicalmente diferentes. Podría decirse que desde un punto de vista social, en este momento, como entró a ser como parte de la aristocracia, aunque él no tenía evidentemente esa mentalidad o esa formación, ¿no? Pero desde un punto de vista económico, de reconocimiento social, entró a ser parte un poco de la alta sociedad, ¿no? Pero Profe, mientras y tanto, ¿sí? disculpe, ¿eso es en Milán, o no? Eso es en Milán, claro, en Milán. Vale, gracias. Sí, y bueno, y ahí entonces se reunió toda la familia, porque una vez que ya él tenía los recursos, tenía un buen sueldo, etcétera, llamó a su mamá, a su pareja, a su hijo, todos se trasladaron a Milán, pero él, digamos, espiritualmente y también filosóficamente, no estaba contento, o sea, sentía incluso el ascenso social le hizo sentir con más agudeza lo que le faltaba de, digamos, de algo espiritual que él no encontraba. Espiritual y al mismo tiempo filosófico. Él andaba en esta búsqueda espiritual, pero al mismo tiempo filosófica, ¿no? O sea, buscaba lo que llamaríamos una religión verdadera, porque ya el maniqueísmo cada vez menos lo convencía. Ya él era maniqueo ya hacía unos 9 años, pero no estaba ya convencido, buscaba algo diferente. Y por otro lado, la filosofía, digamos también la parte obviamente racional, no lo satisfacía. De manera que andaba en búsqueda, bueno, y en Milán encontró algo que por fin le hizo como más sentido. Bueno, fueron básicamente dos elementos. Uno fue el neoplatonismo. O sea, ya él encontró propiamente lo mejor de lo que era la filosofía de los últimos siglos, diríamos, griegos, el neoplatonismo, ¿no? Traducidos, como dice en el libro séptimo, estos libros de los platónicos, que no nos precisa exactamente qué libros son, pero que casi con seguridad son los libros de Plotino. Son al menos algunas de las Eneadas de Plotino. ¿Ustedes hicieron Plotino un poquito con el profesor Fuentes o todavía no? Todavía no. Todavía no, allá, pero saben más o menos, les anticipó un poquito quién es Plotino o algo por el estilo, o todavía no. Al menos yo no tengo una idea muy clara de Plotino. Mm. Ya, entonces lo En vamos a general ir. el neoplatonismo, ¿Cómo? pero más allá de eso no. Nos explicó un poquito en general en qué consistía el neoplatonismo, pero más allá de eso, Plotino en específico no. Ya, ya. Sí, por ahora bastará decir que es una nueva sistemación, ¿no? Una nueva sistematización de las principales ideas platónicas. Digamos, Plotino es un filósofo que digamos, retoma elementos básicos del platonismo, pero le da una visión sistemática. Ya ese intento era antiguo, ¿no? Porque en Platón, como tal, en los diálogos, hay muchos elementos, pero no están expuestos a la manera de un sistema, sino que están en diálogos, ¿no? Donde se tratan ciertos temas, pero uno no tiene, es difícil como armar directamente un curso o un sistema, ¿no? Hay que, más bien son estímulos a reflexionar y profundizar ciertos temas, de manera que una vez que el platonismo se convirtió en una escuela, con el paso de los siglos, se sintió la necesidad de algún modo de sistematizar, ¿no? Para que los alumnos, ¿no? Los discípulos que entraban a la academia, tuvieran como ciertas líneas, ciertas como líneas básicas, ciertos dogmas o doctrinas, como es la palabra dogma que usaban ya los filósofos griegos, ¿no? Ciertos dogmas básicos ciertos pilares básicos de la doctrina que había que entonces explicar, y eso lleva a una sistematización en todos los campos de la filosofía, ¿no? Ahora, bueno, los filósofos, los críticos modernos distinguen medio platonismo, neoplatonismo, son diferentes fases, pero, digamos, para nuestro uso no necesitamos entrar en detalles, digamos, en tanto detalle, bastará tener claro ciertos pilares, ¿no? Que ahora los vamos a ver, porque Agustín los retoma uno por uno, o los vuelve como a examinar y vuelve a construir después su propia filosofía, ¿no? Entonces, bueno, en Milán conoce los neoplatónicos, pero además conoce a Ambrosio, que era en ese momento el obispo de la ciudad, bueno, y que a su vez era un lector de los neoplatónicos, de manera que conoce por un lado los neoplatónicos como tales, pero por otro lado conoce ya a un orador cristiano, escritor y orador. Bueno, San Ambrosio también era un escritor, pero sobre todo era un orador, ¿no? O sea, en la iglesia él hacía discursos, sermones, muchos sermones, todos los días hacía un sermón y tenía fama de ser
buen orador. Entonces Agustín, que era el profesor de retórica oficial, evidentemente estaba curioso de saber cómo hablaba también este otro que en el ámbito cristiano, ¿no? Era como un poco, estaba en el mismo nivel, diríamos, ¿no? Y efectivamente quedó cautivado por la oratoria de Ambrosio y fue a escucharlo cada vez más seguido. A pesar que él dice al inicio no estaba interesado propiamente en el tema, pero poco a poco también fue evidentemente adentrándose en los temas que Ambrosio explicaba con mucha claridad. Y bueno, nosotros por supuesto que tenemos todavía muchos de los sermones también de Ambrosio, que en ese sentido fue el maestro, entonces fue el primer maestro propiamente de cristianismo de Agustín, o sea, de filosofía cristiana, diríamos, ¿no? Una neoplatonismo, o sea, elementos filosóficos del neoplatonismo, pero filtrados y reorganizados, digamos, dentro de la filosofía cristiana. Bueno, y en Milán finalmente también completó entonces su itinerario espiritual, o sea, podríamos decir que por un lado se convirtió a la filosofía neoplatónica, pero casi al mismo tiempo también se convirtió al cristianismo. Refutó el maniqueísmo, que es lo que él relata en el libro séptimo de las Confesiones, que contiene prácticamente la refutación del maniqueísmo, y la refutación del maniqueísmo lo llevó a sentar las bases, diríamos, de su propia filosofía cristiana. Yo digo suya propia, obviamente que no es que la haya inventado toda él, no son, un trabajo de siglos que se andaba haciendo, pero él le dio, digamos, un aspecto, digamos, muchísimo más maduro y sistemático. Y bueno, y todo eso nosotros lo sabemos porque él lo relata en las confesiones, ¿no? Por eso son tan importantes sus confesiones, no solo porque nos informan de su biografía, sino porque la biografía está muy estrechamente relacionada con su evolución filosófica, ¿no? Es una biografía espiritual, psicológica, pero también filosófica. Y bueno, el punto clave de como de esta historia, del punto de vista filosófico, está en el libro séptimo, de manera que yo pasaría a leer directamente el libro séptimo. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿No? Bien. Voy a compartir entonces el libro séptimo. Yo les subí de eso entonces el documento en Word porque como tiene colores y eso para destacar los puntos fundamentales. Si no les gustan los colores pueden, claro, borrarlos del archivo para leerlo primero limpio. Bien. A medida que explicamos este libro séptimo, podemos también recapitular un poco qué decían los maniqueos, porque aquí él está refutando a los maniqueos, de manera que hay que tener en mente un poco eso, pero lo vamos a ir explicando a medida que leamos. Ahí deberían ver el archivo. Sí. Perfecto. Este hay que leerlo todo, o sea, no, me corrijo, no hay que leerlo todo, hay que estudiarlo todo. Porque el resto de los libros, como repito, como son narrativos, yo digo que hay que leerlos, como uno leería una novela, así, con atención, pero no hay que, digamos, esforzarse demasiado, ¿no? Pero aquí en el libro esto hay que estudiarlo. Cada paso de este libro es fundamental, salvo un par de páginas que vamos a saltar, pero casi todo es fundamental, absolutamente fundamental, porque sienta todas las bases prácticamente de la filosofía agustiniana, que son las bases de la filosofía cristiana en general, que llega como tal hasta hoy, digamos, con correcciones, sí, evidentemente, progreso, etcétera, pero lo básico
está aquí sentado en estas pocas páginas. Bien, ¿quién quiere leer? Venga, aquí. ¿Quién se anima? Puede ser en castellano o si prefieren en latín. No, pero por el momento en castellano. Quizás algunos puntos más específicos los podemos ver en latín. Yo, profe. Bien. Léenos todo el capítulo primero. Ya. Ya era muerta mi adolescencia mala y nefanda y entraba en la juventud, siendo cuanto mayor en edad, tanto más torpe en vanidad, hasta el punto de no poder concebir una sustancia que no fuera tal cual la que se puede percibir por los ojos. Cierto que no te concebía, Dios mío, en figura de cuerpo humano desde que empecé a entender algo de la sabiduría. De esto huí siempre y me alegraba de hallarlo así en la fe de nuestra Madre Espiritual, tú católica. Pero no se me ocurría pensar otra cosa de ti. Y aunque hombre, y tal hombre, esforzábame por concebirte como el sumo, y el único y verdadero Dios. Y con toda mi palabra te creía incorruptible, inviolable e inconmutable, porque sin saber de dónde ni cómo, veía claramente y tenía por cierto que lo incorruptible es peor que lo que no lo es, y que lo que puede ser violado ha de ser propuesto sin vacilación a lo que no puede serlo, y que lo que no sufre mutación alguna es mejor que lo que puede sufrirlo. Clamaba violentamente mi corazón contra todas estas imaginaciones mías y me esforzaba por ahuyentar con un golpe de mano aquel enjambre de inmundicia que revoloteaba en torno a mi mente, y que apenas disperso, en un abrir y cerrar de ojos, volvía a formularse de nuevo para caer en el tropel sobre mi vida y anoblarla, a fin de que si no imaginaba que aquel ser incorruptible, inviolable e inconmutable, que yo prefería a todo lo corruptible, lo violable y mudable, tuviera forma de cuerpo humano, me viera precisado al menos a concebirle como algo corpóreo que se extiende por los espacios, sea infuso en el mundo, sea difuso fuera del mundo y por el infinito. Porque cuanto privaba yo de tales espacios parecía que era nada, absolutamente nada, ni aun siquiera el vacío, como cuando se quita un cuerpo de un lugar, que permanece el lugar vacío de todo cuerpo, sea terrestre, húmedo, aéreo o celeste, pero al fin un lugar vacío, como una nada extendida. Y sigue con el parágrafo 2, porque todo esto es capítulo, aquí los capítulos son a su vez subdivididos como en parágrafos, ¿no? Entonces leamos también el parágrafo 2 porque es siempre capítulo 1. Ya. Así pues, encrasado mi corazón, y ni aun siquiera a mí mismo transparente, creía que cuanto no se extendiese por determinados espacios, o no se difundiese, o no se juntase, o no se hinchase, o no tuviese o no pudiese tener algo de esto, era absolutamente nada, porque cuáles eran las formas por las que solían andar mis ojos, tales eran las imágenes por las que marchaba mi espíritu. Ni veía que la misma facultad con que formaba yo tales imágenes no era algo semejante, no obstante que no pudiera formarlas si no fuera alguna cosa grande. Y así, aún a ti, vida de mi vida, te imaginaba como un ser grande extendido por los espacios infinitos que penetraba por todas partes toda la mole del mundo, y fuera de ellas, en todas las direcciones, la inmensidad sin término, de modo que te poseyera la tierra, te poseyera el cielo y te poseyeran todas las cosas y todas terminaran en ti, sin terminar tú en ninguna parte, sino que, así como el cuerpo del aire de este aire que está sobre la tierra, no impide que pase por él la luz del sol, penetrándolo, no rompiéndolo ni rasgándolo, sino llenándolo totalmente, así creía yo no solamente el cuerpo del cielo y del aire y del mar, sino también el de la tierra. Te dejaban paso y te eran penetrables en todas partes, grandes y pequeñas, para recibir tu presencia, que con secreta inspiración gobierna interior y exteriormente todas las cosas que has creado. De este modo discurría yo por no poder pensar en otra cosa, mas ello era falso, porque si fuera de ese modo, la mayor parte de la tierra tendría mayor parte de ti,
y menor la menor. Y de tal modo estarían todas las cosas llenas de ti, que el cuerpo del elefante ocuparía tanto más que tu ser que el cuerpo del pajarillo, cuanto aquel es más grande que éste y ocupa un lugar mayor. Y así, dividido en partículas, estarías presente a las partes grandes del Espera que mundo, aquí hay un error. Del mundo. a las partes grandes del mundo, en partes grandes y pequeñas a las pequeñas, lo cual no es así. Pero entonces aún no habías iluminado mis tinieblas. Sí, entonces aquí parte de digamos, de uno de los errores, ¿no?, que él pretende ahora refutar, ¿no? ¿Cuál es básicamente este error? Se puede resumir en una palabra. No sé si entendí muy bien, pero como buscarle una forma específica a Dios, Buscarle una forma, una forma específica a Dios. claro, o sea, que Dios tuviera una forma, una consistencia material, que Dios fuera material, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese era uno de los errores del maniqueísmo, el sistema maniqueo en el que él había estado 9 años. Él era, nos dijimos un detalle importante, él era hijo de padre pagano y madre católica. Entonces, él había recibido la fe católica de niño de la mamá, pero durante la adolescencia, como muchas veces pasa, no había recibido respuesta. Uno hace preguntas, etcétera, cuenta en las confesiones, también en otras obras, que él le hacía preguntas también al párroco, a otras personas de la iglesia, y no le daban respuestas satisfactorias, de manera que, sobre la fe, de manera que él se alejó de la fe católica al final de la adolescencia y se convirtió al maniqueísmo, ¿no? Bueno, y una de las características del maniqueísmo era que era materialista. O sea, también Dios para los maniqueos es materialista, es material, ¿no? Y bueno, otra cosa básica que la vamos a decir al tiro porque es importante. Además, para los maniqueos hay, diríamos, dos principios, uno bueno y uno malo. De manera que hay un Dios bueno, pero además hay un principio del mal, un reino de la tiniebla, diríamos. Ambos son como eternos. Son entonces dos principios, el bien y el mal. En otras palabras, el maniqueísmo es un sistema dualista, que admite dos principios, ¿no? Y al mismo tiempo materialista, que dice que entonces todo es material, incluyendo Dios. Pero a Agustín no le calza algo con este materialismo de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que no le calza? Que aquí lo empieza a explicar. Sobre todo en esta parte que subrayé acá. Podría ser la idea de que lo material no es perfecto porque es corruptible. Claro, entonces salta a la vista que lo material no es perfecto, porque es corruptible. O sea, en otras palabras, se forma, pero después también se deshace. O sea, lo material nace y muere de algún modo, ya sea algo inanimado, una piedra, ya sea un ser vivo, pero de una u otra manera todos los seres materiales, ¿no?, se forman de algún modo, viven o no viven, pero se forman aunque sean piedras, ¿no? Se forman y después se deshacen, ¿no? Entonces, pero Dios, eso no le calza con el concepto de Dios, ¿no? Porque con la mente yo puedo concebirlo a Dios como algo perfecto. Entonces es importante eso, ¿no? Porque muestra cómo Dios, él se da cuenta ya en este momento de una noción muy importante sobre Dios, que Dios puede ser concebido por la mente como algo que no está en el reino de la experiencia, ¿no? O sea, la mente humana puede concebir ese ser perfecto, aunque no esté en el mundo de la experiencia. Entonces, quedaría la duda, ¿no? ¿Cómo es posible que yo con la mente conciba esto que es perfecto? Entonces, si después en la experiencia todo es corruptible. Entonces, ¿dónde está, ¿no?, este ser perfecto? Puede coincidir con el ser material, ¿no? Y eso es lo primero que resulta que no calza, ¿no? Porque no coincide ese concepto, ese Dios pensado por la mente, ¿no?, con lo que es la experiencia, con lo que es la realidad sensible.
¿no? Y sin duda, si yo con el nombre de Dios llamo a algo que es mejor, que es superior, que lo mejor que puedo concebir, ¿no? Entonces tiene que ser algo incorruptible, porque si no, simplemente coincidiría con el mundo sensible. Pero, dice, yo no me lo podía imaginar. Después veremos que él encontrará que ese precisamente era el error, o sea, que él intentaba imaginarlo, ¿no? Es decir, hacer algo que por principio es contradictorio con la idea de algo que no tiene materia, porque lo que tiene materia puede ser imaginado. Puede haber imagen de algo que es material, pero de algo que no es material no puede haber imagen. Por lo tanto, tampoco se puede imaginar, ¿no? Entonces, claro, yo no lograba imaginármelo. Después dirá, claro que no podía imaginármelo, porque no se puede, no se puede imaginar. Pero sí se puede concebir con la mente. Entonces, es importante esa distinción. Imaginar no es lo mismo que concebir. El concepto es abstracto, ¿no? Y no es lo mismo que... Por ejemplo, yo no puedo imaginar, no sé, un número irracional, ¿no? Pero sí lo puedo concebir, ¿no? Es un concepto abstracto de la mente, pero no lo puedo imaginar. Ni siquiera puedo imaginar el triángulo, puedo imaginar un triángulo. Pero el triángulo, aquello que corresponde por la definición a todos los distintos triángulos, ese no lo puedo imaginar, porque en el momento en que lo imagino, estoy imaginando un triángulo, que tiene que ser o isósceles, o escaleno, o equilátero, ¿no? Así no puedo imaginar o sea, puedo imaginar un ser humano, pero no puedo imaginar el ser humano. Porque si imagino el ser humano, si concibo el ser humano, tengo en mente el concepto de ser humano. Pero cuando yo imagino un ser humano, tiene que ser de un cierto modo. Tiene que ser alto, bajo, rubio, hombre, mujer. O sea, tiene que ser determinado de un cierto modo, ¿no? Mientras que el ser humano solo es determinado por la humanidad, pero por nada más. De manera que se da cuenta que existe algo que es pensable, pero no imaginable. Entonces, bueno, el error en que está ahora es que él piensa que si es algo que no tiene cuerpo, entonces no es nada, ¿no? O sea, o algo es material o no es nada, porque no puede imaginárselo de otra manera, ¿no? Y no me daba cuenta, esto también es importante, que la misma facultad con la que yo formo las imágenes tiene que ser superior a lo material. O sea, este poder de imaginar, de unificar, ¿no? Los datos, los impulsos que vienen de la experiencia sensible en imágenes unitarias, coherentes, ¿no? Ya esta facultad de reunificar no puede estar en el mismo nivel, no, tiene que ser algo grande, o sea, algo superior a la realidad material, porque hace algo con la realidad material que la realidad material no da por sí misma. ¿No? Hay que una, digamos, facultad también unificante, que habla de algo superior. Entonces, bueno, la única forma, dice él, en que me lo lograba imaginar era como penetrando todas las cosas, como una especie de líquido, ¿no? Del que todo el universo, Dios sería como una especie de mar, como en que todo en un océano, en que todo el mundo está como empapado, que lo penetra todo, pero algo que tiene extensión material, ¿no? Y no me daba cuenta que eso no podía ser, porque si fuera así, ¿no? Entonces en las cosas más grandes habría más Dios, o sea, Dios mismo tendría partes. Claro, si fuera material, Dios mismo tendría partes, ¿no? Cosa que también no calza con el concepto del ser perfecto, ¿no? El tener partes, tener como multiplicidad, división. ¿Profe? ¿Sí? Pero también es incorrecto pensar que si es que, por ejemplo, como después dice el ejemplo del elefante y el pajarillo, se supone que Dios debería estar, si es que está inmanente en todas las cosas, de igual manera en todas las cosas, o tiene que ver también con el tamaño, o eso, o está bien Ah, dicho por Agustín que no sea correcto pensar que si Dios penetra las cosas, penetraría más en lo grande que en lo pequeño. claro, no es correcto decir que penetra más en lo grande que en lo pequeño, porque, podemos ya anticipar, porque lo dirá un poco después, porque Dios
los neoplatónicos le están enseñando a concebirlo precisamente como la mente que gobierna las cosas, ¿no? El mundo ideal, las ideas, la mente que gobierna las cosas, tienen que estar por igual en todas las cosas. No es entonces algo como extendido, digamos, que abraza las cosas como un medio material, ¿no? Es algo puramente como inteligible, que del mismo modo que gobierna el elefante, gobierna el pajarillo, ¿no? Entonces está todo entero, que es la fórmula de Plotino. Plotino dice que Dios está todo entero en todas partes, simplemente porque no tiene partes. Está todo entero no porque sea un entero compuesto de partes, simplemente porque partes no tiene, porque es absolutamente inmaterial, ¿no? Porque es inmaterial, porque, digamos, esa es una consecuencia directa de la naturaleza de las ideas. Dios es inmaterial porque las ideas son inmateriales. Si yo pienso en las ideas, veo que, digamos, por su naturaleza tienen que ser inmateriales, ¿no? La idea, o sea, el pájaro es material, pero la idea del pájaro, ella tiene características, ¿no? Es eterna, es inmutable. La idea del pajarillo, o sea, el pajarillo nace y muere, pero la idea del pajarillo es inconcebible que nazca y muera. Ella, una vez pensada, se manifiesta como existente en sí, ¿no? Como algo que tiene su propia existencia en sí, y es contradictorio afirmar que muere o que deja de ser o que cambia, ¿no? En el momento en que yo digo que la idea cambia, la estoy pensando como tal. Por lo tanto, no es ella que cambia. Puede que yo piense después otra idea, ¿no? Y la comparo con la anterior, pero no es la anterior que cambia. Cada idea pensada, puedo comparar diferentes ideas, ¿no? Pero cada idea pensada en sí misma, una vez pensada, yo entro en contacto con su existencia en sí, como tal. No hay cambio, entonces. Cuando decimos que cambian las ideas, porque es una fórmula que a veces usamos, ¿no? También en los libros de historia, ¿no? Decimos, cambian las ideas, ¿no? Pero en realidad es una manera de decir, no son las ideas que cambian, somos nosotros que cambiamos de idea, que es algo muy distinto. O sea, yo puedo pasar a desechar una idea como falsa para adquirir una nueva, una civilización puede tener ideas diferentes de otras, pero no es que cambien las ideas, ellas como tales quedan iguales. Digamos, son los seres humanos que van cambiando, ¿no? Ellos son seres históricos, pero no las ideas, ¿no? Cuando nosotros decimos que nosotros cambiamos las ideas respecto a los antiguos romanos, tenemos en mente las ideas de los antiguos romanos, las comparamos con las nuestras, ¿no? Y decimos que son diferentes, pero no porque hayan cambiado las ideas, ¿no? Ellas solo pueden ser más o menos verdaderas, ¿no? Bien, sigamos con el 2, que sigue profundizando en esto mismo. Hagamos todo el 2. ¿Quién te releva? ¿Yo puedo leer? Ya, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bastábame, Señor, contra aquellos engañados, engañadores y mudos charlatanes, porque no sonaban en su boca tu palabra, bastábame, ciertamente, el argumento que desde antiguo, estando aún en Cartago, solía proponer Nebridio, y que todos los que lo oímos entonces quedamos impresionados. ¿Qué podía hacer contra ti? Decía aquella, no sé qué raza de tinieblas que los maniqueos suelen oponer como una masa contraria a ti, si tú no hubieras querido pelear contra ella, porque si respondían que te podía dañar en algo, ya era violable y corruptible, y si decían que no te podían dañar en nada, no había razón para que pelearas. Y pelearas de tal suerte que una porción tuya y miembro tuyo o engendro de tu misma sustancia se mezclase con las potestades adversas y naturalezas no creadas por ti, y quedaras corrompida y deteriorada de tal modo que su felicidad se trocase. Me perdí. Se trocase en Ah, miseria. ya. En miseria y tuviese necesidad de auxilio por ser libertada y purgada. Y que tal era el alma a la que vino a socorrer tu verbo, el libre a la esclava, el puro a la contaminada y el íntegro a la corrompida. Más, al fin, también el corruptible por proceder de una y una misma sustancia. Y así, se decían que tú,
seas lo que seas, esto es, tu sustancia por lo que eres, eras incorruptible, falsa y execrable. Eran todas aquellas cosas. Y así decían que eras corruptible. Esto mismo era falso y desde la primera palabra abominable. Bastábame, pues, esto contra aquello para arrojarlo enteramente de mi pecho angustiado, porque sintiendo y diciendo de ti tales cosas, no tenían por dónde escapar, sino un horrible sacrilegio de corazón y de lengua. Sí. Bien, entonces él se acuerda que ya de joven, cuando él estaba en Cartago, tenía un amigo, bueno, como verán o vieron leyendo las confesiones, él tiene varios amigos que son importantes en su vida, ¿no? Es muy amigable, o sea, tiene amigos y se quieren mucho con este grupo de amigos. Bueno, Nebridio es uno de los más importantes, de los amigos más cercanos, junto con Alipio. Y bueno, Nebridio, entonces, que era uno de los también más capaces, más inteligentes, para refutar a los maniqueos, entonces proponía este dilema. Bueno, aquí hay que recordar evidentemente cuál es el relato básico de los maniqueos, ¿no? Para los maniqueos hay un reino de la luz y un reino de la tiniebla, ¿no? Una raza de la luz y una raza de la tiniebla, que son ejércitos contrapuestos porque proceden de principios contrapuestos, el bien y el mal, la luz y la tiniebla, ¿no? No son, voy a aclarar inmediatamente una cosa importante, no son los diablos como en la teología cristiana, porque para la teología cristiana el diablo es un ángel creado por Dios, no es un principio autónomo, ¿no? En cambio, esta raza de tiniebla, estos seres de tiniebla, repito, no son diablos porque si no serían como criaturas de Dios, no, proceden de un principio independiente. Por eso el maniqueísmo es un riguroso dualismo. Entonces el maniqueísmo dice que en una época primitiva estos dos reinos viven separados, pero en un momento dado el ejército de la tiniebla ataca al reino de la luz y hace una conquista, una parte del reino de la luz y la somete, de manera que una parte de los seres de luz quedan sometidos al reino de la tiniebla y entonces esto explica nuestro mundo, que es un mundo que tiene evidentemente como elementos de luz, de bondad, pero está dominado, sometido por elementos negativos de tiniebla, ¿no? De manera que la salvación, la redención, consiste en liberar como este territorio ocupado, como ocupado por un ejército extranjero de ocupación, y entonces la salvación consiste en echar al ejército de la tiniebla y liberar al reino de la luz, ¿no? Y el reino de la tiniebla será simplemente reducido en sus confines originarios, como estaba al comienzo, ¿no? Pero entonces Nebridio objeta, pero entonces si este reino de la luz, que coincide con el reino de Dios, diríamos, es violable, entonces significa que Dios mismo es violable, ¿no? Significa entonces que no, Dios no cumple, en definitiva, con el concepto que la mente humana, como de un modo espontáneo, le atribuye. Es el centro del argumento, lo que ya había anticipado antes, ¿no? Porque si no te podía dañar en nada, dice, no había razón para que pelearas, porque ataca al reino de Dios, diríamos, pero si Dios no puede ser dañado, es inútil pelear, es innecesario, ¿no? Bueno, eso evidentemente supone que el reino de la luz es todo de una misma naturaleza, ¿no? Ven que aquí falta, lo que falta en este relato maniqueo es la idea de creación. Cuando decimos el reino de la luz, estamos hablando de un reino uniforme, no un reino donde haya Dios y criaturas de Dios, ¿no? Que sería, claro, Dios sería incorruptible, pero las criaturas corruptibles, como es en el relato bíblico, ¿no? Donde Dios crea el hombre, claro, Dios es bueno e incorruptible, pero el hombre no. El hombre es bueno, pero no incorruptible. Y por lo tanto puede pecar y se produce la caída, ¿no? Pero en el relato maniqueo, la caída, digamos, al no haber distinción entre Dios y criatura humana, criatura racional humana, todo es parte del mismo Dios. Entonces, si la tiniebla ataca a este Dios y saca una parte de él y la conquista, entonces quiere decir que Dios mismo es conquistable, violable, corruptible, puede cambiar, corromperse.
¿no? Entonces está este dilema, ¿no? Hay que decidirse, ¿no? Si digo que Dios es corruptible, digo algo, entonces que no calza con el concepto de Dios. Si digo que es incorruptible, entonces el mito maniqueo es falso. Entonces esa es la manera breve pero eficaz, ¿no? En que Nebridio refutaba el maniqueísmo. Pero Agustín en ese momento no le había hecho caso del todo, ¿no? Le había impresionado, sí, dice, quedamos impresionados, ¿no? Pero aún así no habían sacado todas las consecuencias. Bueno, y aquí entonces en el 3 hace otro paso adelante, o sea, repite lo mismo, pero da un paso más. Le damos el 3. ¿Quién sigue? Yo, Ujú. Perfecto. pero tampoco yo, aun cuando afirmaba y creía firmemente que tú, nuestro Señor y Dios verdadero, creador de nuestras almas y de nuestros cuerpos, y no solo de nuestras almas y de nuestros cuerpos, sino también de todos los seres y cosas, eras incontaminable, inalterable y bajo ningún concepto mudable. Tenía por averiguada y explicada la causa del mal. Sin embargo, cualquiera que ella fuese, veía que debía buscarse de modo que no me viera obligado por su causa a creer mudable a Dios inmutable, no fuera que llegara a ser yo mismo lo que buscaba. Así pues, buscaba aquella, más estando seguro y cierto de que no era verdad lo que decían aquellos, los maniqueos, de quienes huía con toda el alma, porque los veía buscando el origen del mal, repletos de malicia, a causa de la cual creían antes a tu sustancia capaz de padecer el mal, que no a la suya de obrarle. Ponía atención en comprender lo que había oído de que el libre albedrío de la voluntad es la causa del mal que hacemos, y tu recto juicio, del que padecemos. Pero no podía verlo con claridad. Y así, esforzándome por apartar de este abismo la mirada de mi mente, me hundía de nuevo en él, e intentando salir de él repetidas veces, otras tantas me volví a hundir. Porque levantábame hacia tu luz el ver tan claro que tenía voluntad como que vivía. Y así, cuando quería o no quería alguna cosa, estaba certísimo de que era yo y no otro el que quería o no quería. Y ya casi me convencía de que allí estaba la causa del pecado. Y en cuanto a lo que hacía contra voluntad, veía que más era padecer que obrar, y juzgaba que ello no era culpa, sino pena, por la cual confesaba ser justamente castigado por ti, a quien tenía por justo. Pero de nuevo decía, ¿quién me ha hecho a mí? ¿Acaso no ha sido Dios, que es no solo bueno, sino la misma bondad? ¿De dónde pues me ha venido el querer el mal y no querer el bien? ¿Es acaso para que yo sufra las penas merecidas? ¿Quién depositó esto en mí y sembró en mi alma esta semilla de amargura, siendo hechura exclusiva de mi dulcísimo Dios? Si el diablo es el autor, ¿de dónde procede el diablo? Y si este de ángel bueno se ha hecho diablo por su mala voluntad, ¿de dónde le viene a él la mala voluntad por la que es demonio, siendo todo él hechura de un creador buenísimo? Con estos pensamientos me volví a deprimir y a ahogar. Si bien no era ya conducido hasta aquel infierno del error, donde nadie te confiesa, al juzgar más fácil que padezcas tú el mal, que no sea el hombre el que lo ejecuta. Bien. Entonces aquí hay algo fundamental, ¿no? Porque evidentemente el maniqueísmo, con esta narración del ejército de la tiniebla que conquista el reino de la luz o parte del reino de la luz, lo que busca es explicar, ¿no?, el origen del mal, ¿no?, de dónde nace el mal que hay en el mundo, puesto que no puede venir de Dios, pues, del Dios bueno, del principio bueno, tiene que venir entonces de un principio malo, ¿no? Así ellos explican el origen del mal, de manera tal que cuando yo también cometo el mal, en realidad no soy yo, sino que es un principio malo que actúa dentro de mí, ¿no? Porque esta conquista no hay que imaginársela solo como una conquista exterior, ¿no? El mal se mete, digamos, también por dentro de las personas mismas, ¿no? Porque busca explicar por qué actuamos mal, ¿no? No solo porque hay males físicos o terremotos, ¿no?, sino sobre todo porque hay males morales, ¿no? Porque el hombre actúa mal, como el mal no puede proceder del principio bueno,
razonan ellos, entonces no queda otra que concluir que procede de un principio malo. Entonces que existe otro principio, que existen dos, ¿no? Y eso explicaría, según ellos, la existencia del mal, moral sobre todo, ¿no? Y bueno, esa explicación del mal era lo que en un primer momento, cuando Agustín era joven, lo había convencido, le parecía que tenía su lógica, ¿no? Pero aquí ahora está reflexionando más a fondo y, en definitiva, llega a otra conclusión, ¿no? Hay una evidencia en el hombre, está diciendo aquí que no puede ser negada, ¿no? Había oído de que el libre albedrío de la voluntad es la causa del mal que hacemos, ¿no? O sea, ¿por qué sabemos eso? Porque en definitiva es una evidencia directa interna. Cuando nos examinamos internamente vemos tan claro que tenemos voluntad como que vivimos. O sea, en otras palabras, es una evidencia directa, no es algo que necesitemos demostrar. Cuando yo quiero, esto obviamente lo dice para sí, pero lo está diciendo para todo ser humano, ¿no? Cada uno puede, diríamos, examinarse a sí mismo y tendrá dentro de sí mismo la evidencia de que cuando quiere o no quiere alguna cosa, está certísimo de que soy yo y no otro el que quiere o no quiere. Es una certeza, una evidencia interna, ¿no? Él une, hay dos evidencias. Después Descartes, ¿no? En el siglo XVII será famoso por la evidencia del pienso, luego soy, ¿no? Que en realidad la toma de Agustín, porque Agustín ya lo dice con perfecta claridad. Pero Agustín le agrega otra más, que es tan importante como la otra. No solo tengo una evidencia directa de que pienso, no puedo negar que pienso, es una evidencia directa, y de ahí incluso saco que existo, pero además, dice él, yo tengo evidencia que quiero. Hay una evidencia interna de que quiero. Y entonces soy yo. O sea, no es otro principio dentro de mí, sino que soy yo, es parte integrante como de la evidencia de uno mismo. Y entonces de ahí se deduce que allá está la causa del pecado. O sea, que no tengo que atribuirle a Dios la causa del pecado. Ese es el punto clave. No es otro principio dentro de mí que crea el pecado, porque esto además chocaría, entonces calza con el hecho que la causa del mal no puede buscarse en Dios, porque eso significaría hacer de Dios algo mudable, ¿no? Algo corruptible, y eso no calza con la idea racional de Dios. Y entonces, entre la evidencia interna de la voluntad y la evidencia de la mente, que Dios tiene que ser alguien perfecto e incorruptible, tengo que concluir que la causa del mal está en mí. Eso no es que sea una novedad, ¿se entiende? ¿No? Lo difícil no es como un hallazgo, como que nadie se le hubiera ocurrido. El problema no es ese, el problema es que uno no quiere admitirlo, ¿no? No, es un problema psicológico que uno no quiere admitirlo, ese es en el fondo, ¿no? Entonces, por eso dice que ellos estaban repletos de malicia, porque buscaban mal la causa del mal, pero no es que la buscaban mal porque eran tontos, uno la busca mal porque no quiere enfrentar, evidentemente, el hecho terrible que uno es la causa del mal, ¿no? Uno sabe que el mal es malo, ¿no? Y no quiere, o sea, busca evidentemente, toda escapatoria para evitar eso, para evitar admitir que la causa del mal está en uno, y la manera más fácil de descargarse de eso es atribuírsela a una causa externa, últimamente a Dios, ¿no? Y eso no es que lo hacían solo los maniqueos, vale la pena subrayar que lo hacen muchas filosofías, ¿no? Hasta el día de hoy es error fundamental de la filosofía, error que hacen filósofos inteligentísimos, ¿no? No es que lo hacen porque sean estúpidos, pero eso permite, ¿no? Es una astucia, diríamos, que permite descargarse uno de la responsabilidad, que es lo más terrible que nosotros podemos enfrentar psicológicamente. Profe, ¿Sí? no habla nomás Eros. No, dale tú primero. Es una duda, perdón que me haya quedado tan atrás sin haberle preguntado, pero está en el... Denme un segundito. En el capítulo 1, parágrafo 2, en el que usted dijo que
la facultad de, como del intelecto es unificadora. Sí, ¿Eso está bien? está bien, sí, sí, sí. Es unificar el intelecto, lo que hace es unificar. Eso también se lo había enseñado, se lo estaba enseñando Plotino, ¿no? El uno, o sea, la idea básica de la mente es la de uno. O sea, cuando yo hago un concepto, pienso en un elefante, la idea de fondo, bueno, la idea de ser, podría decirse, pero al mismo tiempo la idea del ser uno, es un elefante. O sea, yo unifico eso que, de un punto de vista como físico, serían como una serie de impulsos que llegan al cerebro, diríamos, ¿no? Pero tiene que haber algo en la mente que unifica, hace de toda esa masa de como puntitos, hace algo coherente, que tiene un sentido, ¿no? Que le da un sentido. Dar un sentido es unificar, bien, ¿no? Es un elefante, que responde entonces a una idea bien precisa. Ah, Bueno, y muchas eso gracias. gobierna, claro, a él le llama la atención que eso gobierna también la facultad de la imaginación. Para yo poder imaginar también necesito entonces la cooperación del intelecto. No es algo meramente físico. Por eso él dice la imaginación misma es intelectual, porque para formar yo una imagen que tenga coherencia, que tenga un sentido, eso tiene que ser filtrado por el intelecto, unificado, ¿no? Por el intelecto. Perfecto, muchas gracias. Bien. Profe, lo que Ujú. pasa es que tengo una duda. Sí. No sé si lo estaré interpretando bien, pero en el caso de que si el principio del mal fuéramos nosotros mismos, los hombres, y se afirma que Dios es el principio y causa de todas las cosas, ¿eso no limitaría este último principio, que Dios sería causa de todas las cosas, porque se daría como una cierta independencia de los hombres en relación con el mal? Y Ah, justamente en sí. relación con ese, y por eso, y esto lo digo en relación también con un primer libro, en el cual dice que Dios también es la razón de ser, inclusive del infierno. Por él no sería el infierno. Entonces, me causa esa duda, porque igual podría darse una cierta contradicción. Eso. Sí, sí, sí. Sí, la pregunta es muy buena y todo el libro está dedicado a responderla. Así que ahí la vamos a ver detalladamente en la segunda parte del libro. Pero anticipándolo, ahora ya que lo preguntaste, anticipándolo muy, muy rápidamente, la respuesta a la que llegará, después dará todos los detalles de la respuesta, lo explicará bien, pero la respuesta fundamentalmente consiste en decir que el mal, él en sí mismo no es una sustancia, ¿no? El mal existe, pero no es una sustancia. El ser puede tener diferentes, o sea, se puede plantear de diferentes formas, ¿no? Algo puede ser, pero sin ser una sustancia, ¿no? Después veremos eso con más detalle. Entonces, la respuesta consistirá en decir que Dios es creador, sí, pero creador de las sustancias. Yo soy una sustancia, algo que subsiste. Pero si yo tengo mala voluntad, mi voluntad, para decirlo en términos aristotélicos, que también él tiene presente, no es mi voluntad no es otra sustancia fuera de mí, sino que más bien es un accidente mío, ¿no? O sea, es algo que yo hago, pero que no es una sustancia independiente. Y entonces es algo que yo hago que depende de mi voluntad, pero no es una sustancia, por lo tanto tampoco es creada por Dios, ¿no? Es originada por mí. Pero eso no hace que mi sustancia como tal se vuelva mala, ¿no? Cuando se dice yo soy malo, quiero decir que tengo mala voluntad, pero eso no afecta a mi sustancia. Como sustancia yo sigo siendo bueno, porque la sustancia humana como tal es buena, ¿no? Y la voluntad humana como tal es buena, pero puede inclinarse mal, no puede estar mal inclinada. Y eso es accidente y no sustancia. Entiendo. Muchas gracias. Mm. Después eso lo profundizará prácticamente todo el libro gira en torno a eso, ¿eh? Así que la pregunta es muy importante. Bien, leamos entonces, que se va rápido el tema. Leamos el cuarto, todavía tenemos un poquito. Esto tiene muchos colores, es muy importante. ¿Quién quiere leer?
más cortito, pero justo lo que alcanzamos a hacer porque falta poquito. Yo puedo leer, profe. Bien. Así pues, empeñábame por hallar las demás cosas, como ya había hallado que lo incorruptible es mejor que lo corruptible, y por eso confesaba que tú, fueses lo que fueses, debías ser incorruptible. Porque nadie ha podido ni podrá jamás concebir cosa mejor que tú, que eres el bien sumo y excelentísimo. Ahora bien, siendo certísimo y verdaderísimo que lo incorruptible debe ser antepuesto a lo corruptible, como yo entonces lo anteponía, podía ya con el pensamiento concebir algo mejor que mi Dios, si tú no fueras incorruptible. Más allí donde veía que lo incorruptible debe ser preferido a lo corruptible, allí decía yo haberte buscado y por allí deducir la causa del mal, esto es, el origen de la corrupción, la cual de ningún modo puede violar tu sustancia, de ningún modo en absoluto, puesto que ni por voluntad, ni por necesidad, ni por ningún caso fortuito puede la corrupción dañar a nuestro Dios, ya que Él es Dios, y no puede querer para sí sino lo que es bueno, y aún Él es el mismo bien, y el corromperse no es ningún bien. Tampoco puedes ser obligado a algo contra tu voluntad, porque tu voluntad no es menor que tu poder, y lo sería en caso de que tú pudieras ser mayor que tú, puesto que la voluntad y el poder de Dios son el mismo Dios. ¿Y qué puede haber imprevisto para ti, que conoce todas las cosas y todas existen porque las has conocido? Pero ¿a qué tantas palabras para demostrar que no es corruptible la sustancia de Dios, cuando si fuera corruptible no sería Dios? Sí, entonces aquí recapitula algo muy importante, ¿no? La relación entre el concepto de Dios y la incorruptibilidad, ¿no? ¿Alguien podría recapitular esta demostración? ¿Cómo sabemos que entonces Dios es incorruptible? Es lo mismo que inmutable, ¿no? Que es para Agustín es la característica básica de Dios, ¿no? Y que es, Sería, evidentemente, desde el punto de vista histórico-filosófico, es algo que rescata completamente de Platón, ¿no? Las categorías, digamos, las ideas platónicas tienen esta, por lo tanto, el Dios platónico tiene esta característica básica, es eterno, inmutable, incorruptible. ¿Sí? No, pensé que alguien había hablado. no, iba a decir lo mismo, que San Agustín rescataba que no podía ser corruptible porque no tiene materia, no tiene materia. No tiene materia, ¿sí? Correcto. ¿Y cómo sabemos que no tiene materia? Por lo que había expresado anteriormente, que la materia es corruptible y que Dios al ser perfecto no puede ser corruptible. Al ser perfecto, claro. ¿Y cómo sabemos que es perfecto? Porque ese es un punto que aquí está un poco implícito, pero está. Porque se puede concebir como perfecto en el pensamiento. Claro, porque se puede concebir como perfecto en el pensamiento, ¿no? Y entonces, si yo digo Dios y con Dios digo lo más perfecto que puedo pensar, ¿no? Entonces, esa idea de perfección, que es, digamos, concebida por la mente, debe entonces ser identificada con Dios mismo y tiene que estar en ese lugar, digamos, que la mente alcanza cuando piensa eso. Puesto que, está implícito en eso, no lo dice, pero después la filosofía lo discutirá mucho y vale la pena ya anticiparlo para mayor claridad, porque evidentemente lo que piensa la mente, y el mismo Agustín después de muchas obras lo explicará, lo que piensa la mente debe después ser comparado con la sustancia de la mente. Porque uno podría decir, bueno, yo pienso lo perfecto, lo que pienso se origina de mí, obvio entonces que yo soy perfecto. Yo podría hacer este razonamiento, ¿no? Pero este razonamiento obviamente es falso, porque yo sé por experiencia que no soy perfecto, porque sé por experiencia que de partida que no existía, no soy eterno, después moriré, cambio todos los minutos, me equivoco, cometo pecados, etcétera. Entonces es como de experiencia, hay abundante experiencia que yo no soy perfecto. Entonces este ser perfecto que concibo no puede ser un parto mío, no puede ser una proyección mía simplemente. Entonces la mente está captando algo, ¿no?, que existe en sí, digamos, algo que es la perfección en sí, que yo la pienso, en otras palabras, soy capaz de pensarla sin ser ella, porque es evidente que yo no soy ella.
¿no? Yo pienso la sabiduría sin ser sabio, pienso la bondad sin ser bueno, etc. Entonces Dios tiene que estar en aquel lugar que yo pienso como perfecto y que no es proyección mía. Eso es muy importante porque después nos faltarán filosofías que dirán, claro, querrán buscar el origen de las ideas como en la interioridad humana, pero caerán en el error trágico entonces de pensar que yo mismo soy la fuente de la perfección, que digamos que el ser humano es perfecto y por lo tanto se confunde con Dios al final. Sobre todo eso, bueno, en parte es un error también de los propios neoplatónicos, que Agustín refutará, y en la filosofía moderna, es un error que después se difundirá ampliamente, ¿no?, en la filosofía idealista moderna, ¿no?, post-kantiana, de Kant en adelante, la filosofía del idealismo trascendental, el idealismo absoluto, hará esta ecuación, ¿no? Como, digamos, como las ideas están en mí, las ideas son perfectas, eternas, finalmente yo soy el origen de todo esto que es tan perfecto, y por eso yo soy tan perfecto también, ¿no? Cosa que es un error evidentemente trágico, ¿no?, que lleva a consecuencias trágicas. Este argumento que no puedo concebir cosa mejor que tú, y por lo tanto tú eres el bien sumo y excelentísimo. Después en la filosofía siguiente, digamos, también de esta premisa, los filósofos medievales demostrarán la propia existencia de Dios, ¿no? Entonces, que eres el bien sumo y por lo tanto que también existes, ¿no? O sea, aquello que yo puedo pensar como bien sumo, por eso mismo que lo pienso, también existe. Porque si no, habría algo, digamos, esta perfección nuevamente se caería en el error de pensar que es algo que he creado yo, ¿no? Que sería una proyección mía, pero hay una incongruencia en esto. Bueno, que será algo también que la filosofía también atea del siglo XIX querrá decir, ¿no?, que Dios es una proyección del hombre, que es alguien que el hombre proyecta, pero que lo proyecta desde su propia psiques. Pero la incongruencia filosófica de eso, que notaba ya Platón, y después la nota Agustín, y después en la época moderna tantos otros, Descartes, etcétera, ¿no?, dirán, aquí hay una incongruencia, como porque la misma perfección no puede ser expresada como emanada de una mente imperfecta, hay una incongruencia, estaría como creando algo superior a uno. Bien, parece que estamos en la hora, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bien, entonces recapitulando, porque ya estamos en la hora, recapitulando, entonces aquí ya tenemos bien esbozados algunos de los conceptos clave que ven como que están todos encadenados, ¿no? De la pregunta por el mal, que es la pregunta que da origen a la filosofía maniquea. La refutación de la postura maniquea le lleva a Agustín a sentar las bases primarias de su filosofía, que consisten en, ¿cuáles podrían ser como los conceptos básicos que aquí hemos visto, cómo podríamos resumirlos? Lo corruptible e incorruptible. Claro, esa contraposición corruptible e incorruptible, ¿sí? Y esta contraposición nos permite, claro, voy a anotar aquí, contraposición, entonces, corruptible, incorruptible, o mutable, inmutable, que sería lo mismo, ¿no? Sobre la base de esta contraposición, él construye La idea de perfección. claro, la idea de perfección, que es la base de la idea de Dios, ¿no? Entonces se define a Dios como el bien sumo y como inmutable, ¿no? Y una vez sentado ese principio, entonces hay que ir a buscar la causa del mal, evitando, o sea, él dice, yo no sabía dónde buscarla, no lo entendía bien, pero partí primero de la idea que no tenía que buscarla en Dios, porque si no iba a contradecir este postulado básico, que Dios es inmutable, ¿no? Y entonces tengo que ir, tengo que clasificar el ser humano, evidentemente, dentro de lo mudable. El ser humano es mudable.
todo él, ¿no? Aquí hay una importantísima corrección que él después desarrollará ampliamente, una importantísima corrección de la idea platónica, de la doctrina platónica, porque la doctrina platónica, que insistía así sobre la inmutabilidad de las ideas, que aquí él rescata, pero tendía a pensar que en el ser humano lo que cambia propiamente es el cuerpo. Y el alma tiende a decir, aunque no era posible decirlo de un modo tan radical, pero tiende a ponerla en la categoría más bien de lo divino, porque está en contacto con las ideas, y por tanto el platonismo tiende, y en la sistematización neoplatónica, el plotino, eso se ve perfectamente, el alma pasa a ser como una hipóstasis divina, pasa a tener características divinas. O sea, en la relación Dios-hombre, el hombre es dividido netamente en cuerpo y alma, y el cuerpo es evidentemente puesto en la categoría de lo corruptible, pero el alma tiende los platónicos a ponerla en una categoría como intermedia, pero que se acerca más a lo divino. Por lo tanto, el alma humana cada vez más en el platonismo se transforma en divina. Y en cambio, en el agustinismo, precisamente aquí se da un corte muy neto, todo el ser humano es mudable, alma y cuerpo. Todo, por lo tanto, es criatura, todo, por lo tanto, no es divino, y por eso que el hombre, evidentemente, también puede portarse mal, puede ser malo, y la causa del mal, entonces, está en la decisión del hombre, que por lo tanto, no puede ser divina, porque si no, Dios mismo sería como la causa directa del mal, y eso es contradictorio con el postulado anterior. Entonces, tenemos sentadas, se fijan, como la partición ontológica básica entre Dios y ser racional creado, ¿no? Que tiene inteligencia, tiene voluntad y por lo tanto puede ser causa del mal, ¿no? Profesor, ¿Sí? una pequeña duda. Pasa que cuando los seres humanos tienen la capacidad de concebir a Dios como incorruptible, bien supremo, no, ¿eso no sería como una contradicción en sí mismo al darle límites a Dios y ponerle como un límite de ser incorruptible bajo los límites del pensamiento de los hombres? ¿O con eso San Agustín diría que al definir a Dios como incorruptible, eso aún no es suficiente en el mismo concepto, sino que va más allá de lo incorruptible? Esa es como mi duda. No, es que ser corruptible es algo malo. Por lo tanto, al negárselo a Dios, tú le niegas un defecto. Cuando tú dices que es incorruptible, niegas de él que tenga ese defecto. Cuando tú dices que no es malo, niegas de Dios ese defecto, que es ser malo. O sea, tú conoces a Dios mediante, si tú quieres, fórmulas negativas, porque Dios no lo vemos en forma directa. Entonces lo elaboramos a partir de un concepto de la mente, ¿no? Pero de este concepto de la mente, para tener el concepto correcto, tenemos que eliminar todo lo que es defecto, porque eso es coherente con la idea básica, que es el ser perfecto, ¿no? Pero si es perfecto, si es el bien en sí, como dice Platón, ¿no? Si es el bien en sí, no se le puede agregar ninguna limitación. Por tanto, ni mutación, ni corrupción, ni maldad, básicamente, ¿no? Ni fealdad, si quieres. Entonces tiene que ser sumo bien, suma belleza, de la cual, repito, nosotros no tenemos una experiencia directa, salvo que tengamos una experiencia mística, pero en un nivel natural no tenemos una experiencia directa. Entonces es elaborado a partir de una intuición como innata de la mente que concibe el ser perfecto como la causa del ser imperfecto. Porque recuerden que la base de todo eso es que el ser imperfecto por sí mismo no puede ser causa de sí mismo, porque él es un ser finito que empezó a existir. Y entonces no puede ser él causa de sí mismo. Por eso la mente humana busca una causa eterna, ¿no? Que no necesite ser causada por otro, necesita llegar a la causa primera, en otras palabras, ¿no? Esa es la idea, es el origen de la idea de Dios. Dios es la causa de aquello que está en devenir. Y si esta causa se concibe de un modo coherente, tiene que ser ella misma eterna, incorruptible, porque si no se va a confundir con las características del mundo en devenir, del mundo creado. Entonces ahí está la partición ontológica básica, ¿no?
creador, criatura, ¿no? Perfección, imperfección, inmutabilidad, mutabilidad. Y repito una vez más, la característica, aquí la corrección básica que hace Agustín es subrayar fuertemente que la propia alma, si bien es superior al cuerpo, etcétera, pero es parte del mundo del devenir, ¿no? Ella deviene, por lo tanto es una criatura, por lo tanto no es divina, por lo tanto puede portarse mal, pecar, ¿no? Bien. Entiendo. Gracias. Bien, dejémoslo aquí porque después yo también tengo clase y ustedes creo que también, ¿no? Profe, ¿Sí? es rápido. Quería preguntarle, cuando suba esta clase, ¿es posible que la pueda subir con el video y no solamente el audio? Que Si la como máquina muestra... si la máquina lo tolera, sí, voy a intentarlo. Ya, Vamos a ver perfecto. cuánto espacio ocupa, sí. Muchas gracias. Fue una Perfecto. pregunta. La próxima ¿Sí? clase quizás podría revisar la rúbrica que mandó sobre su ensayo para entender mejor ciertas partes de esta rúbrica. Ah, ya, sí, sí, perfecto. Igual si quieren enviarme preguntas, yo después puedo quizás entender cuáles son las dudas y dar una única quizás respuesta después. Ya, ok. Muchas gracias. Ya, perfecto, de nada. Un gusto. Ay, profe, alto. ¿Sí? Se me había olvidado preguntarle. Ah, ya. ¿Cuándo podríamos hablar con el profesor Fuentes para hablar sobre las fechas de las evaluaciones? Ah, verdad, menos mal que te acordaste, sí, porque Sí. él me escribió y claro, conversamos de eso ya. Sí, él me envió unas fechas, me propuso unas fechas y yo las acepté. Él me propuso el 25 de junio para la mía. Espera que voy a parar la grabación porque es inútil grabar eso. Stop recording.